Para que nuestra empresa sea formal, hay entidades que le ayudan a estas empresas a ser formales. Primero, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, el Ministerio Público y finalmente la SUNAT. Primero, ¿qué es formalidad? La formalidad en el Perú es un fenómeno nacional, indicio de la escala de importancia que ha logrado en donde existen espacios de compra y venta de bienes. Como segundo concepto, podemos decir que es cuando se desempeña aplicando los criterios y los métodos que le permiten al empresario ser eficiente, eficaz y efectivo. Hay unas palabras que nos comenta Eduardo Lastra, que es el presidente del Instituto Latinoamericano de Desarrollo Empresarial, que nos comenta, es una cuestión de mentalidad y actitud responsable. ¿Cuáles son los pasos correctos para que nuestra empresa sea formal? Primer punto, tenemos que tener bien elaborado nuestro plan de negocios, o en todo caso, nuestro plan empresarial. ¿Para qué? Para que nuestra empresa sea muy eficiente y eficaz y sea formal para futuros negocios. Segundo punto es redactar los procedimientos de nuestros principales procesos productivos, administrativos y comerciales. Por ejemplo, el proceso administrativo consta de 4 puntos importantes: la planificación, la organización, la dirección y finalmente el control. Nuestro tercer punto es mejorar constantemente las técnicas y los métodos a realizar en los trabajos para incrementar nuestra productividad. Nuestro cuarto y quinto punto para elaborar un buen negocio y ser formal en el país es fomentar la innovación constante del nivel de cada trabajador en la área que se desempeñe. Nuestro último punto es invertir en actividades de capacitación para desarrollar el talento humano y mejorar nuestro soporte en la búsqueda de competitividad corporativa. Y yo les voy a explicar acerca de qué son las MIPES. En cuanto a una MIPE, sus sílabas significan micro y pequeña empresa, lo cual es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica. No necesariamente tiene que ser una persona jurídica la que constituya una MIPE. Sin embargo, su objetivo principal es desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Sus características generales son de una microempresa que sus número de trabajadores es de 1 hasta 10 y sus niveles de ventas anuales es de máximo 150 UIT, que es en el caso de la microempresa. En el caso de la pequeña empresa, sus trabajadores es de 1 hasta 100 y su monto máximo es de 1700 UIT. En cuanto a su importancia, generan una increíble producción de puestos de trabajo, reducen la pobreza por medio de actividades, así como es la prestación de servicios, incentivan el espíritu empresarial y de carácter emprendedor de la población. Son la principal fuente de desarrollo del sector privado y mejoran la distribución del ingreso. Existen tres tipos de economías, las cuales son de niveles distintos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la formal, que es una, tenemos la informal y la delictiva. Bueno, estas tres economías se caracterizan en sí por operar a nivel nacional. La formal, está compuesta por las empresas y trabajadores que operan dentro de la legalidad, ¿ok? Bueno, estas economías están incorporados funcionalmente al sistema, o sea, quiere decir que pagan impuestos y atribuyen también al financiamiento del Estado. Constituyen también el sector formal, lo que son desde grandes corporaciones nacionales hasta extranjeras. Por ejemplo, tenemos lo que es Plaza Vea, tenemos Totus, tenemos Haga Falabella, tenemos también aquí lo que es Topitop, Entel, Vitel y un montón de empresas. Mayormente son de propiedad privada, hasta numerosas pequeñas y medianas empresas que son las pymes. Sin embargo, podemos decir que son las grandes economías las que llevan las riendas del sector, o sea, aquellas que se caracterizan por producir bastante, producir mucho, pero emplear poco. Por ejemplo, tenemos una de estas, las que son, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, tenemos una de las fábricas de los autos de Henry Ford, que son Ford, las marcas Ford, en donde en Rusia podemos ver que solamente emplean en las fábricas de producción emplean solamente puras maquinarias y la manufactura mayormente es poco usada dentro de estas fábricas de producción.
Podemos decir que también, mientras las pymes, mientras que estas empresas llevan las riendas del sector, podemos decir que las pymes formales dan empleo a la mayoría de trabajadores del sector. ¿Ok? Ahora, podemos hacernos una pregunta que dice, que puede ser, ¿qué tanto peso tiene la formalidad comparada con los otros sectores de la economía? Usando como parámetro el empleo formal, a nivel nacional se observa que estos bordean el 30%, mientras que el otro 70% está conformado por las otras dos economías. Ahora vamos a hablar sobre la economía informal. Está constituida por empresas y por trabajadores que operan en una zona institucional poco clara. O sea, no es que sean ilegales, sino que sus operaciones no son legales. ¿Ok? Además, la mayoría de esas empresas que son informales aspiran a la formalidad sin barrera. O sea, se trata de agentes económicos muchas veces invisibles o ignorados por el Estado. O también en muchos casos se mantiene así por la desidia misma del Estado, por la desidia misma del Estado. Por lo general los trabajadores, en este caso, en esas empresas, están sujetas a un régimen abusivo de explotación, inclusive mucho más que las formales. Eh, el síntoma, por ejemplo, el síntoma más visible de la existencia de la informalidad es, por ejemplo, es el comercio ambulatorio, informales, obvio, ya sean en locales o también en las calles, cuyos demandantes son principalmente los pobres. El origen de lo vendido dentro de estas economías informales es variado, o sea, pueden ser productos formales, informales, inclusive hasta robados. Observemos entonces que los comerciantes informales venden parte de lo ya producido por las otras dos economías, claro que aparte también de las suyas. Ahora, en ese sector también está compuesto por grandes empresarios que constituyen la llamada burguesía informal. O sea, generalmente estos empresarios son de origen provinciano o popular. En muchos casos, esos empresarios conviven con sus trabajadores, pero desde el punto de vista económico son muy emergentes. Es decir, en su sector formal, perdón, en su sector forman una clase alta, ¿ok? Pero sin embargo, a diferencia de sus pares formales, los mandamases del sector informal se matan trabajando. Ahora, por último, vamos a hablar sobre la economía delictiva. Es aquella cuyas operaciones violan la ley, atentan abiertamente contra el Estado, obviamente, y la sociedad, pues opera sobre la base de violencia y corrupción. La economía delictiva trata de intimidar y acoplarse a la estructura formal del poder, ¿no? Las mafias, o también llamadas las lumpenburguesía, que manejan este sector de la economía, se concentran en tres grandes actividades, que es, por ejemplo, tenemos el narcotráfico, tenemos el contrabando, tenemos el contrabando, claro, a gran escala, y la piratería, sobre todo de productos y marcas patentadas internacionalmente. Les voy a explicar un video que van a ver a continuación. Este es un video que se trata de los bosques aquí en el Perú, ya que nuestro tema es formalidad, ¿no? En el video se trata de la formalidad e informalidad. La formalidad, como leyes, están solo constituidas para controlar la informalidad, pero el tema tratado es el aprovechamiento sostenible de la madera, lo cual hace que esto sea una práctica de forma ilegal, ya que no existen leyes para esta, lo cual que las leyes que son realmente legales ayudan a fomentar las prácticas legales, pero que dañan mucho a los bosques. En cambio, el aprovechamiento sostenible de la madera, esta es una práctica de forma ilegal, como dije antes, pero que ayuda en forma benéfica a los bosques, ya que esta es una práctica que tiene vista a futuro, ¿no?
de visión a largo plazo, ya que esta todavía no tiene leyes o algún plan para realizarla y poder ponerla en práctica, ¿no? El video quiere dar a entender para crear nuevas leyes que ayuden a regular las prácticas ilegales y también para el aprovechamiento sostenible en el Perú. Gracias. Formalidad e informalidad en el aprovechamiento sostenible de la madera. Caso Perú. Teniendo estos recursos son dos criterios técnicos distintos. Entonces, y ahí se suma lo que se dice, no existe un plan de manejo propio autónomo reconocido por el Estado y que digo, esto es nuestro sistema de aprovechamiento propio, la cual nos hemos organizado y que eso queremos que se respete, y que de repente difieren con con la formalidad que el Estado quiere. Entonces, esos son los dos puntos de fondos en discusión. Y si no se tiene claro este tema, no podemos mucho avasallar en cuanto a la formalidad relacionado con la ilegalidad. Por eso es que en mi presentación yo decía hoy dos cosas, ¿no? Una cosa es ver desde el punto de vista legal y otra cosa es ver las prácticas de aprovechamiento, ¿no? Entonces, creo que el problema de la ilegalidad está más enfocado no en la sostenibilidad, sino en las malas prácticas. Entonces, a eso mi conclusión lleva de que la ilegalidad no garantiza o no ve el tema, el riesgo de la sostenibilidad, sino la mala Las práctica. leyes forestales en general se enfocan más en combatir las malas prácticas y no tanto en lograr la sostenibilidad de los bosques a largo plazo. Por esto, puede existir una práctica ilegal, pero que no afecta mayormente a la sostenibilidad del bosque. Y también puede existir una práctica legal, pero que sí afecta a la sostenibilidad del bosque. En conclusión, deben buscarse prácticas forestales legales y que al mismo tiempo sean sostenibles.